amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio, es una bendición estar hoy con ustedes de nuevo, reunidos acá en la casa de nuestro Padre. Le damos gracias al Señor por este precioso ministerio. Le rogamos a Dios que sea Él bendiciendo siempre el ministerio Cristo Reina, no solamente acá en Naples, sino en todas partes donde tenemos sedes, en Venezuela, en Cuba, en México, en Dominicana, y sabemos que el Señor estará expandiendo su obra. Por eso rogamos todos los días, porque Cristo reinará en las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y bien, amados hermanos, dándole continuidad a nuestra escuela dominical, desde la semana pasada comenzamos a estudiar lo que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y yo quiero hacer un resumen muy breve de lo que hablamos el domingo pasado. Habíamos dicho que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y aunque en la Biblia no encontramos la palabra Trinidad, pues sabemos que tenemos un Dios trino. Y sabemos que el Espíritu Santo es quien actúa y quien revela la voluntad, es quien da el poder y devela, destapa, nos muestra a nosotros la presencia tanto en el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Habíamos dicho que el Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad y que Él se mueve tanto en la esfera física como en la esfera espiritual. También habíamos dicho que el hecho de que al Espíritu Santo a través de la Biblia no se le atribuye forma corpórea, no se le atribuye forma de cuerpo como se le hace con nuestro Dios a través de la antropopatía o el antropomorfismo. El hecho de que el Espíritu Santo no se le atribuya forma corpórea, pues eso no le resta que tiene personalidad, que tiene atributos y que debido a la personalidad tiene operaciones. Amén. También habíamos dicho que el Espíritu Santo no es independiente de Dios, que Él nunca llama la atención de sí mismo, sino que Él actúa en la esfera del pensamiento, de la voluntad y de la actividad hacia la voluntad de Dios. ¿Para qué? Siempre para manifestar la obra salvadora de Cristo. Amén. Debemos estar claros que el Espíritu Santo no es una fuerza mística, no es un poder que viene de algo desconocido, sino que es el Espíritu Santo de Dios y que Él nunca va a caminar independiente de la obra de Jesucristo ni de la voluntad de Dios. Por eso muchos de nosotros debemos conocer cuando una persona, cuando un hermano en Cristo nos dice que el Espíritu Santo le reveló algo. Si ese algo que fue revelado a través del Espíritu Santo no está en concordancia con la voluntad del Padre, y si no está en concordancia con lo que ya el Espíritu Santo reveló a través de la Biblia, pues es simple y llanamente una blasfemia. Es simple y llanamente la voz del hombre o la voz del enemigo actuando en el hombre que dice que el Espíritu Santo le reveló algo. Porque hemos dicho que el Espíritu Santo es uno. Y si Él es uno, Él no se puede contradecir a sí mismo. Lo que le dice a usted, se lo dice a otra persona, lo que le revela a usted, se lo revela a otra persona, y lo que Él devela, lo que Él destapa de la deidad de Dios, lo hace para todos sus hijos. Amén. Así que no puede haber algo diferente. Otra de las cosas que hablamos la semana pasada es que el Espíritu Santo tiene personalidad, y hablamos de las citas bíblicas que hablan de la personalidad, en donde solamente tocamos el intelecto, la voluntad y la sensibilidad. A partir de hoy vamos a comenzar a avanzar en lo que son las actividades personales del Espíritu Santo. Si nosotros decimos que Él es una persona, aunque nosotros no la veamos, vamos a demostrar a través de la Escritura que como persona Él tiene unas actividades que Él desarrolla. Y así como Él desarrolla actividades para otras personas como nosotros lo hacemos, Él también recibe actividades personales de nosotros. Y ese es el intercambio que vamos a estar cubriendo hoy. Así que, amados hermanos, para que iniciemos, yo le voy a
a pedir que por favor me acompañe a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el versículo 21. Pero antes de que iniciemos, no podemos dejar de hacer lo que hemos estado enseñando. Debemos ponernos en las manos del Espíritu Santo para que sea Él trayendo revelación, para que sea Él haciendo la obra en nosotros. Así que incline su corazón allí donde está y pídale al Espíritu Santo de Dios. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender cada día más de ti, de buscar tu rostro, de saber, Padre, que tenemos necesidad de ti, mi Señor. Que seas tú preparando nuestros corazones, que sea usted, Espíritu Santo de Dios, tomando el control del tiempo. Toma el control de mi humanidad, Espíritu Santo de Dios. No permitas, Padre, que yo hable palabra corrompida, palabra de hombre. No permitas, mi Señor, que mi humanidad sea llevada por todo lo que yo he aprendido de toda estructura humana, mi Señor, sino que sea tu santa palabra, mi Señor. Que seas tú usando mi boca para instruir a tu pueblo, para sembrar esa palabra, esa semilla en el corazón de mis hermanos. Te pido, Padre, que el fruto con el cual tú has puesto esta palabra en mi boca lo veamos en el Cairo de Dios, en el tiempo perfecto. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz y todos decimos amén. Gloria a Dios. No podemos olvidar, hermano, que nuestro mejor maestro es el Espíritu Santo. No podemos olvidar que Él es quien nos enseña, quien es quien nos instruye, quien es quien nos recuerda todas las cosas que aprendemos de la palabra. Amén. Y bien, como habíamos dicho, Él como persona tiene actividades personales. Y una de las cosas que hace es que Él revela. Él revela. ¿Qué revela? La voluntad de Dios y revela lo que el Señor quiere para nosotros. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Fíjese cómo está escrito Espíritu Santo en la Biblia, con E mayúscula. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo revela a través del hombre. Primero el Espíritu Santo le revela al hombre. Y una vez que el hombre entra en conciencia de la revelación de Dios, cree en Dios, recibe a Dios en su corazón, acepta la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, redimiéndonos de todo pecado. Y una vez que está Jesús y el Espíritu Santo de Dios habitando en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es allí cuando comienza el Espíritu no solamente a obrar en nosotros, sino a través de nosotros. Y cuando Él nos revela a nosotros, pues nosotros no podemos callar. Nosotros tenemos que hablar lo que el Espíritu nos ha revelado. Y es allí cuando el Espíritu a través de nosotros trae la revelación de la palabra para otros hermanos. Entonces fíjense, es Él, es el Espíritu Santo quien revela la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos revela a nosotros. Por eso cuando nosotros hablamos, dice la palabra, que nosotros hablamos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, amado hermano, yo siempre les digo que el día que yo venga para acá en mi voluntad, hablar de lo que a mí me gusta, hablar de lo que a mí me apasiona, usted va a salir de acá a su casa desarmando todo lo que usted se consiga. Porque mi pasión siempre ha sido desde niño desarmar las cosas, escudriñar, investigar el porqué. Yo he dado testimonio que cuando nosotros estábamos pequeños, a nosotros nos compraban un carrito y cuando mi hermano lo limpiaba y lo ponía de adorno, yo lo que hacía era desarmarlo para ver qué hacía por dentro. Al que menos le duraban los juguetes era a mí. Y una vez que vengo a los pies del Cristo,
Una vez que el Señor se revela a mi vida por medio del Espíritu Santo, pues comienzo a escudriñar las Escrituras, comienzo a indagar, a buscar respuestas que el colegio no me dio, que mis padres no me dieron, que la sociedad nunca me dio. Respuestas que el hombre no tiene para satisfacer la necesidad del hombre. Es el Espíritu Santo de Dios quien satisface todas las necesidades espirituales del hombre, amado hermano. No hay nada sobre la tierra que pueda satisfacer las necesidades espirituales del hombre. Amén. Entonces aquí vemos la obra del Espíritu Santo revelando. Dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Por eso es que el hombre cuestiona la Biblia y dice que ese es un libro común y corriente que lo escribió un hombre. Si es verdad, lo escribió un hombre usado por Dios, un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y podemos ver cómo es imposible que a un hombre se le haya revelado en una época de su vida una información por el Espíritu Santo de Dios y que 2000, 3000 años después otra persona también inspirada por el Espíritu Santo de Dios pronuncie las mismas palabras. Mire, amado hermano, está demostrado por la ciencia humana a través de un juego que se llama el teléfono roto. Si yo le digo algo a mi hermano Tony, y mi hermano Tony se lo dice a mi hermana Belinda, y mi hermana Belinda a mi hermana Lourdes, y así sucesivamente, después de 3 o 4 personas, la información ya ha sido distorsionada. ¿Por qué? Porque donde está el hombre hay error, donde está el hombre hay imperfección, pero donde está el Espíritu Santo de Dios, Él manifiesta la voluntad de Dios, y la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es por esta razón que nosotros podemos constatar que 2 hombres o más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que fueron lo que pronunciaron lo que hoy en día usted y yo podemos leer. Es a través de este libro y de ese tiempo histórico que podemos constatar que el Espíritu Santo de Dios es uno solo, que no se contradice, y que cualquier cosa que yo le diga diciendo que me lo reveló el Espíritu Santo y que no esté acorde a las Santas Escrituras, pues hermano, anatema sea, dice la palabra. Anatema sea. Amén. ¿Qué otra actividad hace el Espíritu Santo que nosotros debemos verificar a través de las Sagradas Escrituras? Acompáñeme al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer en el versículo 26. Y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién está hablando acá? Jesús. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué, amado hermano? Aquí está Jesús diciendo que todo lo que Él ha dicho, Él no lo ha dicho por cuenta de Él. Fíjense que Jesús, siendo Dios encarnado, siendo el Verbo hecho carne, aún lo que Él habló no fue la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre que lo envió. Y dice que es conveniente que Él se vaya en ese tiempo. Él se tuvo que ir. Él sabía cuál era la función que Él vino a cumplir. Él vino a Él vino a redimirnos del pecado. Él vino a revelar la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo en Él. Entonces, cuando Él le dice a sus discípulos que es necesario que Él se vaya, mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjense que dice que el Espíritu Santo os enseñará y recordará todo lo que Jesús dijo. ¿Por qué, amado hermano? Porque el Espíritu Santo, como les dije anteriormente, no puede enseñar
ni va a revelar algo diferente a la voluntad del Padre. Y si el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, el Espíritu Santo no nos puede revelar a nosotros algo distinto a lo que hizo Jesús, algo distinto a lo que enseñó Jesús, algo distinto a lo que está escrito en la palabra. Entonces podemos ver cómo muchas sectas, lamentablemente, se enfrascan en decir y en tratar de demostrar que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es un poder. Sí es un poder, pero un poder que habita en nosotros para testificar de la obra de Cristo en nuestras vidas, para testificar de la obra de Cristo a través de nuestras vidas, para impactar a otros hermanos. No es un poder místico en quien nosotros debemos confiar, porque como hemos visto, la fuerza magnética no tiene una personalidad propia, no tiene intelecto, no tiene voluntad ni tiene sensibilidad. La fuerza magnética, la fuerza cuántica, tantos nombres que le ponen, tantas cuestiones que inventan. Si hay fuerzas que están demostradas a través de la ley, la fuerza mecánica, la fuerza del vapor, son muchas fuerzas, pero que son producidas por un movimiento. Pero este poder que viene a nosotros es el poder de Dios, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando nosotros oramos por un enfermo y es sano, no somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, es el poder de Dios en nosotros, operando en nosotros y a través de nosotros. Es el poder de Dios el único que nos enseña a nosotros, que nos revela a nosotros que somos pecadores. Y que como pecadores que somos, lo único que merecemos es la muerte. Pero por la gracia de Dios fuimos alcanzados. La palabra dice que Él nos amó primero. Por eso nosotros le amamos. Por eso nosotros hoy le seguimos y queremos servirle. Amén. ¿Qué otra actividad hace el Espíritu Santo? Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y en el versículo 26 vamos a encontrar otras de las actividades del Espíritu Santo de esta persona. ¿Qué hace esta persona? ¿Qué nos revela el Espíritu Santo a través de Romanos 8:26? Que Él intercede por nosotros. ¿Qué es interceder? Es actuar en representación de, es representar a alguien. Y como nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, como nosotros fallamos, y nos enseña la palabra que nosotros la verdad, saber qué pedir, como conviene, no sabemos. Y vea lo que dice la palabra, dice en el versículo 26, Romanos capítulo 8, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son gemidos indecibles? Hermanos, son palabras que usted y yo, en nuestra naturaleza humana, no podemos entregársela a Dios, porque lo que realmente nos conviene no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? La única manera de saberlo es que vivamos y andemos en el Espíritu. Que vivamos y andemos en el Espíritu. Solo cuando vivimos y andamos en el Espíritu, podemos reconocer lo que verdaderamente nos conviene. Y es esto lo que vamos a hablar hoy en la prédica. La prédica de hoy es de este tema, que nosotros debemos reconocer nuestras necesidades espirituales por encima de nuestras necesidades físicas. Entonces, cuando nosotros estamos orando, pedir como conviene no sabemos, porque cuando el Señor nos quiere usar como instrumento para sanidad, nosotros estamos pidiendo casa, estamos pidiendo carro, estamos pidiendo bienes. La palabra nos dice que pedimos para nuestros deleites. Por eso muchas veces lo que pedimos no lo recibimos, porque lo que el Señor quiere para nosotros, nosotros no lo sabemos pedir. Es entonces cuando el Espíritu Santo usa palabras indecibles, gemidos, cosas que nosotros no sabemos pedirle a Dios. Él intercede por nosotros. Cuando yo estoy aquí pendiente de mi necesidad física
y le digo al Señor, Señor, yo necesito un trabajo. Resulta que el Señor tiene unos planes para conmigo. Y así como hizo con el profeta que envió cuervos a que lo alimentaran, Él quiere hacer conmigo. Pero yo en mi orgullo, en mi soberbia, en mi prepotencia, yo digo que yo soy autosuficiente y no acepto cuando Dios envía a un siervo de Él a que me dé algo. Entonces yo comienzo a pedir un trabajo cuando el Señor lo que quiere es usarme en el templo, cuando el Señor lo que quiere es usarme como instrumento de bendición. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, amados hermanos, si es verdad, nosotros vivimos en este mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Entonces nosotros debemos enfocar nuestras miradas en las cosas de arriba, en el Padre, donde hay tesoros que no se corrompen, donde el hollín y el orine no dañan esos tesoros que el Señor tiene reservados para nosotros en el cielo. Entonces, ¿qué hace la persona del Espíritu Santo? Cuando está Oscar García ya pidiéndole al Señor lo que no le conviene, es el Espíritu Santo el que llega ante el trono de Dios y le dice, Padre, lo que ese muchacho necesita es que tú lo unjas, es que tú lo llenes de tu presencia, es que tú derrames sobre él una unción sobrenatural para ser usado. Eso es lo que el Espíritu Santo le dice a Dios, lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida como cristianos, como creyentes. Y aunque vivamos en el mundo, no podemos andar en las corrientes del mundo. La palabra nos enseña que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, centrémonos en lo que somos. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué otra actividad hace el Espíritu Santo? Acompáñenme al libro de Apocalipsis y veamos qué obra maravillosa hace la persona del Espíritu Santo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, ¿qué nos revela el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios? Que la persona del Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos habla, amados hermanos. Y yo quiero que usted entienda una diferencia muy grande. Muchas veces nosotros oramos y no sentimos que el Espíritu Santo nos habla. ¿Por qué no sentimos que nos habla? Porque muchas veces hay condiciones en nosotros que ponen una barrera, no para oír, sino para percibir la voz del Espíritu Santo cuando nos está hablando. Escucha esta palabra, hermano, percibir. Cuando nosotros venimos al templo, cuando venimos a la iglesia, a la escuela dominical, a una vigilia, cuando venimos a un servicio de oración, cuando venimos a la prédica, debemos entender que es el Espíritu Santo de Dios quien está usando a la persona. Y cuando la persona está hablando, aunque yo vea una humanidad, yo debo entender que está el Espíritu Santo obrando a través de esa persona. Y cuando esa persona habla y toca una situación inherente a mi vida, a algo que yo estoy viviendo, yo debo tener la capacidad de percibir la voz de Dios a través del predicador. Aunque yo vea un predicador, aunque yo vea un hombre humano hablando, yo debo entender que el Espíritu Santo de Dios está hablando a mi vida. Pero ¿qué hacemos nosotros? Decimos, seguro, alguien le echó el chisme al hermano, al pastor de lo que yo estoy viviendo. Y no entendemos que es el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas. ¿Quién habrá sido el soplón que le dijo esto al pastor? ¿Quién habrá sido el soplón que le dijo esto al predicador? No, hermano, no hay ningún soplón. Es que tenemos un Padre que todo lo conoce, que escudriña nuestros corazones, que aún los secretos que nosotros no hemos contado, dice la palabra, que Él lo traerá a la luz. Es el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando comencemos a ver los dones, los regalos que el Espíritu Santo pone en nosotros. Cuando una persona tiene el don de palabra de ciencia, cuando una persona tiene el don de la revelación y que le dice un predicador, una persona que no conoce el pasado de un hermano, le dice una situación que vivió cuando estaba niño, cuando estaba joven, un desprecio, un rechazo. Y el único que lo sabe es la persona, porque lo vivió en otro país. ¿Y cómo es posible que un hombre
que usted no conoce, le hable algo de su pasado. Hermano, entienda que está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y entienda, perciba la voz de Dios a través de esa persona. Entonces muchas veces nosotros decimos, es que yo oro, es que yo pido y el Padre no me habla. Amado hermano, nuestro Padre que está en el cielo, Él se revela al hombre como Él quiere. Está en nosotros despertar esa sensibilidad para entender, para percibir la voz del Espíritu Santo hablándonos. Ustedes han visto cómo los ciegos, a través del método Braille, ustedes han tenido la oportunidad de ver cuando ellos llegan a un telecajero y comienzan ellos con sus dedos a tocar y están leyendo. ¿Sabe qué están haciendo ellos, amados hermanos? Ellos perciben lo que están tocando a través de sus manos. Ellos perciben palabras sin necesidad de oír, sin necesidad de ver. Esa misma sensibilidad que un ser humano desarrolla cuando tiene una discapacidad, nosotros debemos entender que como pecadores tenemos una discapacidad, perdimos la comunicación con Dios en lo que entró el pecado en el hombre. Y nosotros cuando venimos a los pies de Cristo debemos despertar, desarrollar la sensibilidad de percibir la voz de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo, hermano, cómo el Espíritu Santo no es una fuerza cuántica, ni una fuerza misteriosa, ni es una fuerza magnética? Usted tiene que estar claro cuando venga alguien que llamándose cristiano profesa que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo no forma parte de la deidad de Dios, porque es el Espíritu Santo, el brazo ejecutor de la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué otra actividad personal tiene el Espíritu Santo? Abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. ¿Qué vamos a encontrar en estas dos citas bíblicas? Que la persona del Espíritu Santo ordena. Cuando hablo de ordenar, hablo de que Él da órdenes y hablo también de ordenar, colocar cada cosa en su lugar. Por eso cuando nosotros vemos una iglesia en donde se mueve el Espíritu Santo y hay desorden, supuestamente por causa del Espíritu Santo, supuestamente por la risa santa, supuestamente por la danza santa en donde personas andan como locos haciendo cosas. Hermano, usted tiene que entender que donde está el Espíritu de Dios hay orden. Cuando se crearon todas las cosas, ¿qué dice la Biblia en Génesis? Que todo estaba desordenado y vacío. Y fue por la palabra de Dios que el Espíritu Santo actuó y todo lo puso en orden. Entonces, es imposible que el Espíritu Santo de Dios traiga desorden. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él ordena nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo de Dios el que entra a morar en nosotros. Él ordena nuestras vidas. Y no solamente la pone en orden, sino que también nos dirige y nos ordena, nos dice qué hacer. ¿Qué dice Hechos 16, versículo 6? Dice, y atravesando, aquí vemos, cuando Pablo en sus viajes misioneros se trasladaba de un lugar a otro, de ciudades a otras, y ellos con los apóstoles y con los ancianos, ellos estaban haciendo viajes. Ellos pasaron por Jerusalén, luego fueron a conformar varias iglesias, que esas iglesias fueron confirmadas en la fe y fueron aumentando cada día. Luego en el versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Fíjese, amado hermano, ellos iban pregonando la palabra de Dios,
Pero el Espíritu Santo les prohibió que hablaran la palabra en Asia. ¿Por qué? Porque tenía otros planes. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, escucha, la palabra siervo quiere decir que el siervo tiene un amo y el siervo no hace lo que él quiere. El siervo hace lo que su amo quiere. Y en el sentido figurado, si nosotros somos siervos de Dios, pues Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Él nos compró por medio de su Hijo con la sangre preciosa. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Lo que yo quiero, mi voluntad, lo que a mí me parece. No, yo debo ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió? Porque él tenía en sus planes a un varón macedonio que iba a pedir. Y ese varón macedonio iba, una vez que le pidiera a ellos, el Espíritu Santo le dio autoridad para que ellos zarparan y fueran a Troas. Y dice, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Estoy en el versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Fíjense que ellos querían predicar, ellos querían hablar del evangelio en Asia, pero el Espíritu los condujo ¿a dónde? A Macedonia. Y en una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y ellos estuvieron allí, hermano, hablando el evangelio. Y dice la palabra, si usted continúa leyendo, que fue allí donde una mujer que adoraba a Dios los invitó a ellos a que se quedaran en su casa. Y cuando ellos comenzaron a hablar, había otra mujer que tenía un espíritu de adivinación. ¿Y qué hicieron ellos? Cuando vieron que había un espíritu de adivinación, que aún decía, estos son los siervos de Jesucristo, estos son los que traen el mensaje de salvación. ¿Qué hicieron los apóstoles? Sabiendo que no era el Espíritu Santo de Dios, le ordenaron que saliera el espíritu de adivinación de ellas. Y por esta causa ellos fueron presos. Fíjense, estando ellos en la cárcel, adoraron al Señor, cantaron y vino un estruendo. Se abrieron las puertas de las cárceles, se abrieron las celdas y muchas cadenas fueron rotas. Y el carcelero asustado se quería matar. ¿Y qué le dijo Pablo? No te mates, aquí estamos, no te hagas daño. Y él dijo, ¿qué tengo que hacer? Y de allí viene una promesa que nosotros debemos apropiarnos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Espíritu Santo tenía un plan para ellos, que era mejor que el plan de ellos de predicar en Asia. Entonces, Él no solamente les dio la orden de que no predicaran en Asia, sino que los puso a ellos en el orden perfecto de Dios. Así debemos caminar nosotros, amados hermanos. Debemos siempre rendirnos a la voluntad de Dios y pedirle a Dios que envíe, que avive el fuego del Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, seamos una muestra de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que sea el Espíritu Santo no solamente obrando en nosotros, sino a través de nosotros, amados hermanos. A eso fuimos llamados, a eso fuimos incorporados al cuerpo de Cristo, para que nos edifiquemos en amor los unos a los otros. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, amados hermanos, fuimos llamados a cumplir una función, no a venir a ocupar una posición, no siempre sentarme en la misma silla, y duro años y años en la iglesia, y no se ve un cambio en nosotros, no se ve un crecimiento espiritual, porque muchas veces estamos enfocados más en lo material, y nos llamamos cristianos, nos vestimos como cristianos, pero muchas veces no actuamos como cristianos. Muchas veces no hacemos la voluntad del Padre. ¿Qué otra actividad personal hace el Espíritu Santo? Acompáñenme, amados hermanos, a la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas. La vamos a abrir en el capítulo 4.
Y paralelamente también vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 15, porque aquí hay una actividad que es muy similar. ¿Qué hace la persona del Espíritu Santo? Él atestigua en nuestras vidas y Él testifica de la persona de Jesucristo a nuestras vidas. ¿Dónde encontramos que Él atestigua? Leamos la carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 6, y veamos qué dice acá. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Qué encontramos acá, amados hermanos? Si nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios viene a nuestros corazones. ¿Y qué hace Él? Atestigua de Cristo en nuestro corazón. Cuando Él atestigua a nosotros de la obra de Cristo, es cuando nosotros entendemos que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos de Dios, que somos herederos por Dios, herederos de Dios por medio de Cristo. Es Él quien atestigua de la obra de Cristo, porque usted y yo no vivimos los tiempos en que Jesús, el Cristo de la gloria, fue crucificado. Nosotros no lo vivimos, pero es el Espíritu Santo quien trae esa revelación a nuestras vidas. Es Él quien atestigua de la obra de Cristo, para que ya no seamos esclavos del pecado, sino que vivamos en el Espíritu y andemos en el Espíritu, porque somos herederos de Dios por causa de Cristo. ¿Y qué nos dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 15? Veamos qué encontramos en Juan capítulo 15, versículo 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, fíjese, la misma expresión que usamos en un versículo anterior, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermano, cuando el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, el que está con nosotros, el que nos ayuda en toda debilidad. Es Él quien testifica, es Él quien da testimonio acerca de mí. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. Entonces, amado hermano, cuando Jesús, usted lo ha recibido en su corazón, es imposible que usted, siendo un cristiano, es imposible que usted, teniendo a Jesús y al Espíritu Santo en su corazón, usted haga obras de maldad, usted tenga obras de iniquidad. Es imposible. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia la Biblia nos enseña que Jesús hizo lo que el Padre le ordenó, y en Él no hubo maldad, en Él no hubo pecado. Por ende, cuando yo como cristiano no hago la voluntad de Dios, cuando yo hago mi voluntad y hago maldad, es imposible que el Espíritu Santo testifique. Por eso, cuando usted ve a una persona que está en Cristo, no es la persona que está dando testimonio de lo que Cristo hizo en su vida, es el Espíritu Santo que mora en él, que habita en él, que está testificando de la obra de Cristo en la vida de esa persona. Amén. Y así como el Espíritu Santo tiene actividades personales que Él hace para nosotros, Él como persona también hay otras actividades que como persona Él recibe. La palabra nos enseña que Él se contrista. La palabra nos enseña que a Él se le miente. Y la palabra también nos enseña que de Él se blasfema. ¿Dónde encontramos esto? Acompáñeme a la carta a los Efesios, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4.
¿Qué dice Efesios 4:30? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y fíjense lo que agrega el versículo 31 y 32, amados hermanos. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amado, en Cristo fuimos perdonados de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad, de todo lo que hayamos hecho. Dice la palabra que no importa si el pecado fuere rojo como el carmesí, que él será blanco como la nieve. Y no solamente quedará blanco, sino que será sepultado en el fondo del mar. Y Dios no se acordará más de eso. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que la persona del Espíritu Santo se contrista. ¿Cuándo se contrista? Cuando nosotros andamos en maledicencia, cuando estamos en gritería, cuando estamos en malicia, cuando estamos en amargura, cuando somos iracundos. La palabra dice, enojaos, pero no pequéis. Es natural que nos molestemos. Es natural que tengamos momentos de rabia. Lo que no es natural es que pequemos por causa de la rabia. Lo que no es natural es que por causa de una persona o de una circunstancia, usted se enoje y usted peque no solamente contra la persona, sino contra Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo en usted como cristiano? Se contrista, se pone triste, amado hermano. ¿Y qué pasa cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo? Lo estamos poniendo chiquitito delante de nosotros y nos estamos exaltando nosotros por encima de Él. Entonces comenzamos a caer en pecado, comenzamos a practicar el pecado y no le damos la oportunidad al Espíritu Santo que nos redarguya. ¿Por qué? Porque lo contristamos, lo pusimos chiquitito. Lo contristamos. ¿Dónde encontramos que el Espíritu Santo se le miente? Acompáñeme el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. Ya nos quedan 5 minutos, amados hermanos. Hechos 5, versículo 3. Y dice la palabra, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Miren esta revelación que hace el Espíritu Santo, amado hermano, a través de Pedro. Escuchen lo que dijo Pedro a Ananías. Le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Es uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque en la Biblia no usa la palabra Trinidad, aquí lo podemos ver, amado hermano, la deidad de Dios en el Espíritu Santo. No le mentiste, no le has mentido a los hombres, le mentiste a Dios. Todos conocemos esta historia, lo que hemos leído la Biblia. Sabemos que Ananías y Zafira, en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos tenían todo en común y todo lo que tenían lo vendían y lo ponían a la orden de los apóstoles que estaban haciendo no lo que ellos querían, sino la voluntad de Dios. Y de esa manera todas las necesidades de ellos en la iglesia primitiva estaban cubiertas, tanto las espirituales como las físicas, porque tenían todo en común. No eran egoístas como nosotros. No eran acumuladores de tesoros en la tierra como nosotros, que tenemos una casa y queremos 2 y queremos 3 y queremos 4. Tenemos un vehículo y queremos 2 y queremos 3 y queremos 4, del color que yo quiero. Y muchas veces yo digo, ¿de qué me sirve un Ferrari para ir a la farmacia a comprar una pastilla? Lo mismo es un Volkswagen, un Toyota, cualquier carro, pero nosotros nos envanecemos y pedimos, queremos lujos,
queremos detalles, queremos lo más costoso, cuando debemos enfocarnos más en nuestra necesidad espiritual. No vamos a olvidarnos de las necesidades físicas, pero sabemos que Dios es nuestro proveedor y ya Él tiene todo para nosotros. Amén. ¿Qué otra actividad? Y para mí, amado hermano, es aquí donde está la demostración de la deidad de Dios en el Espíritu Santo, en el Padre y en el Hijo. Y es aquí donde se reconoce que es el Espíritu Santo hoy en día lo más importante que debemos considerar, porque es Él el brazo ejecutor de la voluntad de Dios y de la gracia del Hijo en nuestros tiempos. Estamos en los tiempos de la gracia. Acompáñeme al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, amado hermano, capítulo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 31 y 32. Fíjense esto, amado hermano. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, ¿cómo está escrito Espíritu en su Biblia? Con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, a quien nosotros conocemos como el Hijo del Hombre, a Jesús. Cualquiera que dijere alguna palabra contra Jesús, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué vemos acá, amado hermano? ¿Es más importante el Espíritu Santo que Jesús? No. Pero aquí la palabra nos demuestra la deidad de Dios Padre, la deidad de Dios Hijo, quien vino a demostrarnos a nosotros, se encarnó para demostrarnos que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla, para perdonar nuestros pecados. ¿Qué nos enseña la palabra? Que todo pecado, toda blasfemia del hombre será perdonada, aun la que se dijera en contra de Jesús, pero no en contra del Espíritu Santo. Amado hermano, yo le quiero hacer una pequeña ilustración. Cuando un hombre infringe la ley y el brazo ejecutor de la ley, pongamos que la ley es el Padre, la voluntad del Padre, pero el brazo ejecutor de la ley es el Espíritu Santo. En nuestra parte terrenal, imagínense a un policía persiguiendo a Oscar García, porque Oscar García se pasó una luz roja en el semáforo. En el momento que el policía intenta detenerme y yo me resisto a la autoridad y lo golpea, a mí se me puede perdonar que yo haya pasado la luz roja, pero el irrespeto al brazo ejecutor de la autoridad no me será perdonado. Eso sucede en lo físico. Fíjense en lo espiritual. El pecado contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús. Cuando usted no cree en Jesús, eso le será perdonado cuando usted crea. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Amén. Así que, amados hermanos, le damos gloria a Dios por este tiempo de bendición. Hemos visto la segunda parte del Espíritu Santo. A partir de este momento, amados hermanos, vamos a continuar viendo cuáles son los atributos divinos del Espíritu Santo, cuáles son las operaciones divinas del Espíritu Santo. Y de allí en adelante continuaremos viendo lo que son los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Así que, como les dije la semana pasada cuando iniciamos, no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar esto, pero lo que sí le aseguro es que este tiempo de bendición no podemos perdernos. Amén. Yo bendigo la vida de mis hermanos que están presentes, aún bendigo la de los que están ausentes y de aquellos que nos sintonizan por las redes sociales. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo, si Dios le permite.